Buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Liabuno y estamos durante el mes de marzo con un ciclo que se llama Mujeres que Inspiran. Y hoy una de las mujeres que inspiran, que me han inspirado, es la licenciada María de la Luz Domínguez. Hola María de la Luz, mucho gusto en tenerte en esta entrevista y gracias por haber aceptado. Muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos los personas que siguen este importante espacio. Con el gusto de saludarlos desde México, particularmente desde un estado que se llama Zacatecas, que es Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y pues con un gusto de poder compartir las experiencias que se ven en México, que son muy similares a las de Argentina. María de la Luz nos interesa porque sos una mujer muy joven, tenés menos de 50 y menos de 40 tal vez. No sé bien la edad que tenés, pero menos de 50 seguro. Menos de 50, Eh, sí. Nos interesa que nos cuentes un poco cómo fue que, bueno, vos sos abogada, entonces partamos de ahí. ¿Cómo fue que te decidiste a estudiar? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo siempre viviste en Zacatecas? A ver, un poco de tu historia. Sí, bueno, compartirles que María de la Luz Domínguez Campos es una mujer que se ha construido a base del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación. Yo soy abogada de profesión, es decir, tengo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es la universidad pública estatal de mi entidad federativa. Luego estudié una maestría en docencia e investigaciones jurídicas, luego un doctorado en Derecho y recientemente culminé una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla de la Mancha de España. Es decir, toda esta formación académica me ha permitido participar en espacios públicos, en espacios políticos. Sin embargo, sí debo comentarte, Cristina, y comentarte al auditorio, pues que ha sido una eh, trayectoria que no ha estado sencilla, sino que ha estado obviamente cargada de muchos obstáculos, de muchos conflictos y por supuesto de muchas cuestiones que inciden por ser mujer. Es decir, en todos los espacios en los que yo he estado, pues siempre la característica de ser mujer te pone un obstáculo más que si fueras un varón. Entonces, bueno, yo soy originaria de un municipio, de una comunidad muy pequeña en mi estado, y en esta comunidad, bueno, pues no hay nivel preparatoria, por lo tanto, bueno, desde muy pequeña quise estudiar algo que tuviera que ver con las leyes, algo que tuviera que ver con el derecho. Y bueno, yo solicito a mi padre y a mi madre que me permitan dirigirme a la capital de este estado, que es Zacatecas, para estudiar de manera muy específica la preparatoria, el nivel preparatorio y luego ya la licenciatura. Ahora, Entonces, perdón, desde ahí, perdón, perdón, sí, perdón, te voy a interrumpir. No es necesario que te apures para contarnos, porque es muy interesante lo que estás diciendo y podés tomarte tu tiempo, porque vamos a estar más o menos 40 minutos juntas. sí, Ahora, esto que vos estás contando, que le has pedido permiso a tu padre y a tu madre, me pareció tan hermoso, ¿no? Porque ¿qué edad tenías? 18 años en ese momento. ¿Cuántos menos, años? acababa de salir de la secundaria, estamos Ajá. hablando de 14 años, 14 años. ¿Y terminaste la secundaria a los 14? sí, 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 sí. Bueno, y entonces, ¿qué implica salir del lugar donde vivían, que imagino, como dijiste, un pueblo que es un lugar donde es pequeño, es un espacio donde todo el mundo se conoce, a ir a vivir nada menos que a Zacatecas, que es un lugar muy amplio, con mucha gente, en comparación con un pueblo, me imagino que debe ser un cambio muy grande. ¿Cómo fue eso? Claro, un pueblo de 1,000 habitantes a un pueblo de 150,000 habitantes es un cambio muy drástico, sobre todo porque, bueno, primero no conoces a las personas, no conoces sus costumbres, la forma de pensar en un pueblo pequeño es muy diferente a las que hay en una ciudad o en un pueblo o en un espacio más grande. Entonces, muy complicado la transición, sobre todo porque, bueno, estás alejado de tu familia, eres aún muy pequeño, muy pequeña. eh, la verdad es que fue muy complicado. Sin embargo, bueno, mi objetivo en la vida fue siempre estudiar,
Entonces, desde que yo estaba en la primaria, cuando estaba ya en la secundaria, yo dije, yo voy a estudiar una carrera universitaria. Y entonces, aunque a veces te sentías solo, aunque a veces tuvieras dificultades por la soledad o por el tema económico, bueno, eso no, para mí no era trascendente, porque dije, bueno, yo tengo que obtener las mejores calificaciones en mis estudios, porque a eso vine a estudiar, no puedo distraerme en otras cuestiones. Y de manera específica, quiero decirte que tenía estas dificultades, pero yo era muy feliz porque había logrado el tema fundamental de poder salir de ese espacio tan pequeño para poder estudiar. Y además, déjame decirte, Ahora compartirles. de nuevo voy a hacer otro paréntesis. Bueno, ¿y con quién vivías o dónde vivías cuando te mudaste del pueblo a los 14 a Zacatecas? ¿Dónde te Bueno, alojabas? ajá, un hermano mío me consiguió una casa de asistencia, así se les nombra acá, en donde una señora te renta un cuarto, y Ujú. esa señora tenía varias compañeras, es decir, tenía varias inquilinas. Yo llegué ahí porque un hermano mío que estudiaba medicina tenía una compañera que es hasta la fecha una de mis mejores amigas, casi mi hermana o es mi hermana, la doctora María Eugenia Guerrero de la Torre. Ella me da cabida, me consigue el espacio, e iniciamos una amistad muy, muy bonita, pero además también una guía, pues, en esta parte de mi vida. Y ella estaba estudiando a su vez medicina, o Sí, ya y se había además, recibido. no, estaba estudiando medicina, estaba hablando de que son alrededor de unos 6 años más grande que yo. Entonces, bueno, ellos estaban a la mitad de la licenciatura en medicina, de la carrera, y me acoge como una hermana pequeña, me guía, me apoya, me ayuda. Y además, otro aspecto importante que influyó en esta parte de mi vida es que yo entro a practicar Karate Do, esta Ajá. disciplina deportiva que es muy demandante, pero sobre todo muy formativa. Te forma el espíritu, el carácter y te hace muy, pero muy disciplinada. Ujú. Bueno, ya eras disciplinada y con eso sumaste algo más, ¿no? Ahora, una cosa que yo veo mucho en vos y que admiro es tu potencia, ¿no? Cuando querés algo, vas hacia ese objetivo y nada te detiene. Eso me parece muy importante para un profesional, porque si no estás picoteando entre varias cosas o te estás distrayendo. En cambio, vos sos una mujer que tiene un objetivo marcado y nada la detiene para ir hacia eso. Y eso es admirable cuando sobre todo tenías 14 años, que ya se veía que de adulta iba a seguir ese hábito, esa formación, ¿no? Y venís de una familia que son muchos hijos. Sí, mi familia se compone por mi papá, mi mamá y 10 hijos, es decir, somos 6 mujeres, 4 varones, entonces es una familia muy grande Ujú, de ujú, 12 integrantes. Y este tipo de familias en México, seguramente igual que en Argentina, bueno, pues tienen un marcado patriarcado fuerte, y esto también forma de manera distinta a los integrantes de las familias. En el caso de su servidora, a mí me formó para luchar siempre por los derechos de las mujeres, por lograr la plena autonomía de las mujeres independientemente de cualquier otra circunstancia, y la formación académica, pero también la formación deportiva me llevó a esa eh, logro pues de este pensamiento, de esta convicción. Y como tú lo ujú. señalas, siempre yo desde mi niñez, adolescencia, juventud, desde que me planteo un objetivo, un proyecto, lucho al máximo de mis capacidades, con todo mi esfuerzo y mi dedicación para lograrlo. Y rápidamente una anécdota, cuando yo estaba en primaria, eh, yo dije, bueno, yo quiero ser la banderada, la que lleva la bandera en la escolta. Aquí en México es muy representativo participar en esta escolta, porque, bueno, aquí hay desfiles muy característicos, por ejemplo, el 16 de septiembre, que fue cuando se da el inicio de la Guerra de Independencia de los españoles en México.
y tenemos otro evento fundamental y un desfile muy marcado en nuestra tradición y cultura cívica mexicana, que es el 20 de noviembre, que es también otra guerra que marcó a nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Entonces, yo dije, yo voy a ser la abanderada en primaria porque yo soy la más lista, porque yo así lo considero, y bueno, pues luché para lograrlo. Llego a la secundaria y digo, bueno, yo tengo que ser la abanderada porque además quien ocupaba ese espacio es quien tuviera el mejor promedio académico. Entonces yo decía, bueno, pues si yo lo tengo y todos los días estudio muy fuerte, pues yo debo ser. Y hay voces, por ejemplo, que te decían, bueno, pues si no los maestros no te eligen. No, no, es que yo tengo que ser, es decir, tengo que hacer lo necesario para que me elijan y reconozcan lo que hago a lo largo del año académico. Ah, ¿y pasó eso? Claro, ¿Ocurrió? claro, fui la abanderada en primaria y la abanderada en secundaria. Bueno, estamos invitándote para que vengas a Argentina a las jornadas de derecho sistémico que va a haber en septiembre. Tienes que mandarnos fotos o traer fotos de esos eventos porque te queremos ver ahí, ¿sí? Ah, muchas Y gracias. Claro que entonces, sí. ¿cómo fue que terminaste? Bueno, muy joven te recibiste de abogada y después entraste directamente a la función pública. ¿Cómo fue ese tema? Sí, bueno, decirles que sí terminé joven la carrera porque además yo entré de 5 años a la primaria. Aquí en México se usa que entras a la educación primaria a los 6 años, son 6 grados, pero bueno, yo entré solamente, decíamos acá como oyente, es decir, no estás inscrito formalmente, solamente vas a ir a escuchar las clases, a hacer relaciones con tus compañeritos, Ujú. pero cuando yo entro a primer grado, eh, yo decía, bueno, si yo estoy aquí en la escuela, aunque tuviera 5 años, yo pensaba, bueno, pues yo debo aprender a escribir porque si todos escriben y saben escribir su nombre, yo también. Y bueno, Ujú. para final, a mitad, mejor dicho, a mitad del curso, ya iba muy adelantada y a final del curso yo aprendo a escribir, a leer correctamente, a hacer las operaciones matemáticas básicas. Y entonces el director de la primaria solicita que se me reconozca el grado y entonces yo paso a segundo. Es decir, siempre anduve llevando la formación un año anterior a lo que me correspondía en mi edad. Ujú. Entonces Ujú. termino yo la licenciatura, primero la preparatoria, luego la licenciatura en Derecho, y durante ese periodo, uno de nuestros compañeros que estudiaba con nosotros la licenciatura en Derecho forma un partido político y nos invita a todo el grupo a que quienes gusten ser partícipes de un partido político, estamos hablando de jóvenes de 21 años, de 20 años, y la verdad es que todo el grupo aceptó participar en la conformación de un partido político nuevo, estoy hablándoles por el año del 2000, 2001, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora porque te permitió o me permitió conocer toda la actividad político-electoral, todo lo que hace al interior de un partido político, desde Ujú. distribuir propaganda, desde estar de representante de las mesas directivas de casilla, es decir, todo lo que hace eh, un ciudadano desde un partido político. Y bueno, ahí soy candidata a regidora municipal, eh, que, Ajá. es, que es un cargo muy, muy interesante porque el Como espacio, sería, perdón, como sería en Argentina ser intendente municipal, sí, intendente de una comuna, ¿no? o en Ujú. Estados Unidos como ser concejal, Ujú. Ajá, eras sí, concejal. Ajá, ok. ajá, y entonces, ¿por qué es importante este espacio? Bueno, porque el primer acceso de los ciudadanos a los gobiernos o al gobierno es el gobierno municipal. Ahí es donde Ujú. se discute, se conoce y se resuelve problemas de agua potable, de alcantarillado, del alumbrado público, de seguridad comunal. Es decir, eh, el primer contacto que tiene el ciudadano en cualquier país es con su gobierno municipal, Ujú. independientemente de la estructura organizacional que tenga ese Estado-nación. Y Sí. yo afirmo que para ser conocedor de la administración pública o bien para ser un político, debes de ser partícipe de este nivel de gobierno que es el municipio. Participo también joven y también con la problemática, Cristina, auditorio, de que al ser de un partido minoritario, ser mujer y ser joven, la situación fue muy compleja, porque siempre trataban de minimizarte, trataban de no respetarte, porque eres joven, porque eres mujer o porque eres un partido minoritario o pequeño,
y eso también hace que las personas como tu servidora, pues aflore el carácter, ¿verdad? Aflore la valentía. Ya nos damos cuenta que tienes bastante carácter, ya nos estamos dando cuenta. ¿Y eso hasta qué momento duró? ¿Cuál fue el paso siguiente? Bueno, son 3 años de este tipo de cargos. Yo termino mi responsabilidad con propuestas muy interesantes, sobre todo en materia jurídica, porque yo propongo reglamentos. En el municipio, los regidores, o en este caso los concejales, tienen la posibilidad de presentar al cabildo reglamentos, y el cabildo o ayuntamiento en México tiene la posibilidad de darse sus propias normativas, porque es una instancia que tiene autonomía de gobierno, autonomía de gestión. Y entonces, bueno, yo presenté normas muy interesantes. Por ejemplo, presenté un reglamento para regular el ejercicio de la prostitución en el municipio de Zacatecas, Ah, desde el punto de vista sanitario, ujú. y otros reglamentos en materia del deporte, al ser yo deportista, otros reglamentos en materia de administración municipal, y eso va marcando una de las líneas importantes en mi formación profesional y en mi formación también académica, porque ahí realizo los primeros reglamentos municipales. Cuando concluyo esa tarea, sigo apoyando en la tarea de la legislación o de la normatividad. Participo como asesora de diputados en la Cámara de Diputados local y también como representante de partido ante los órganos electorales. Entonces, mi Ujú. formación académica me lleva, por un lado, a impulsar todo lo que tiene que ver con la creación de las normas jurídicas y por el otro lado, con el estudio sistemático del derecho electoral. Ajá, interesantísimo, interesantísimo. Y fuiste secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Contanos un poco cómo fue que Sí, empezaste con ese tema. bueno, antes, cuando ya concluyo de regidora municipal, voy de representante ante órganos electorales y posteriormente se abre un espacio y me proponen como diputada del Congreso local. En este Ujú. espacio, debo señalarles, me proponen como cuota de género, que es una acción afirmativa a favor de los derechos de las mujeres, porque los hombres en México, en Argentina no, en Claro, México no, en no, Argentina también, sí, no sí. reconocen los derechos humanos y derechos políticos de las mujeres tan fácilmente, y tuvo que haber un gran movimiento feminista para lograr que hubiera cuotas de género, es decir, Ah, que de las planillas de los ayuntamientos y de la legislatura del Estado se registraran al menos el 30% de mujeres y el resto de hombres. Entro ujú, yo de diputada a representación proporcional atendiendo esta cuota de género. Desarrollo una labor muy importante en materia jurídica, legislativa, y posterior a ello me invitan desde la autoridad, desde el gobierno estatal, para que siga haciendo esta labor de la creación de normas, pero ahora desde el gobierno del Estado. Hacemos más de 50 proyectos de ley en materia de transparencia, en materia electoral, en materia de derechos humanos, en muchas materias. Y, y algo que hice yo como diputada local fue hacer una reforma integral en materia de derechos humanos a los ordenamientos jurídicos locales. ujú. Para quienes está siguiendo en Argentina, en México hubo una reforma integral en materia de derechos humanos en el 2011, derivado de muchas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos como el de Rosendo Radilla Pacheco, del campo algodonero, entre otros, marcan la necesidad, urgencia y obligación del Estado mexicano de hacer una reforma integral a la Constitución para incorporar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo Ujú, presento ujú, esta reforma, hago la armonización en la Constitución local, la armonización legislativa en la Constitución local, la armonización legislativa en la ley de la Comisión de Derechos Humanos, y empiezo a estudiar de manera más sistemática el tema. Luego, cuando ya estoy trabajando en otro espacio, se abre una convocatoria pública. Cualquier ciudadano que tenga los requisitos de elegibilidad para competir, para ser presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas puede competir. Yo compito. El Congreso del Estado, con diputados de todos los partidos políticos, me eligen y empiezo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Este organismo de derechos humanos que reúne los requisitos
de París o los principios de París, en donde son Ujú. organismos autónomos, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía de gestión, con autonomía financiera y sobre todo con independencia del gobierno. Y ahí es como llego a ser presidenta de esta importante Comisión de Derechos Humanos. ¿Y eso duró cuánto tiempo? Bueno, el cargo es por 3 años, con la posibilidad de reelección un segundo periodo, siempre y cuando consigas los votos en el Congreso. Entonces, yo estaba terminando mi primer periodo y entonces me proponen los mismos diputados que presente nuevamente mi solicitud para reelegirme. Yo antes de hacerlo consulté con todos los diputados de todos los partidos para ver cuál es su opinión de mi trabajo, cuál era la opinión de la población, de la sociedad, y todos coincidieron en que habíamos hecho un trabajo extraordinario, importante, para consolidar a un organismo de derechos humanos autónomo, independiente, a favor de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Y bueno, pues se da mi segundo periodo, que son otros 3 años. Duré como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 6 años en el estado de Zacatecas Qué bien, y además maravilloso. y además logré representaciones importantes. Fui representante de todas las comisiones de derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y una representación también muy importante, muy interesante en la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que aglutina todas las comisiones de derechos humanos de habla hispana, tanto de España como toda América Latina, también se incluye Brasil y Portugal, y ahí tuve una coordinación de una comisión que se llama Comisión de Movilidad y Trata de Personas, es decir, la Comisión de Migrantes, y realizamos un trabajo interesante, presentamos un protocolo en Quito, Ecuador, para que se atienda a los migrantes en los distintos países respetando sus derechos humanos. Ujú. Bueno, te quiero comentar que estamos muy ansiosos en nuestro Instituto de Derecho Sistémico en el Colegio de Abogados de Morón, porque se están organizando las jornadas nacionales e internacionales de este año, que van a ser en el mes de septiembre, y te vamos a tener de estrella invitada para hablar del tema derechos humanos y derecho sistémico, así que estamos muy ansiosos por tu visita. Y bueno, hay mucha gente que te ve ahora en el video, te va a conocer personalmente y estoy extendiendo la invitación para las inscripciones para que comiencen lo antes que puedan. Va a ser un sistema híbrido donde va a haber presencial y eh, algunas ponencias se van a transmitir vía Zoom. Así que te vamos a tener en Argentina y eso es una alegría. Luz, contanos un poco cómo derivás en esta universidad humanista que has creado, porque empezó de cero con tu esfuerzo, como todas las cosas que haces. Contanos un poco la historia de la universidad, porque con respecto a eso, nosotras ahora tenemos un punto en común, pero lo vamos a hablar más tarde. Contanos un poco sobre la historia de la universidad. Y bueno, decirles que a la par de la actividad pública, de la actividad política, tuve un gran esfuerzo en los temas académicos. Siempre me ha gustado la investigación y bueno, me invitan a formar parte de un proyecto que es una universidad privada en Zacatecas, se llama Universidad Humanista Víctor Frank, que tiene 9 licenciaturas, que tiene preparatoria, que tiene diversos diplomados, cursos, talleres, y esta universidad tiene como fundamento académico y filosófico a Víctor Frank, todos su vida, sus corrientes, sus ideología y también su logoterapia, todo lo que ello representa. Bueno, pues una universidad que tiene como sello fundamental el humanismo y que busca esencialmente la formación de personas, jóvenes, hombres, mujeres, con el ánimo de construir un conocimiento académico con humanismo, con respeto a la dignidad de las personas y sobre todo con altos niveles de excelencia. Entonces, me invitan a formar este proyecto, yo participo con mucho gusto en la parte jurídica, luego ya en la parte académica, y me pongo a elaborar una licenciatura en Derecho, que no teníamos otras licenciaturas, en Psicología, en Turismo, en Informática, en Arquitectura,
pero dije, bueno, yo soy de formación jurídica, yo lo que sé es derecho, entonces pues tengo que hacer la licenciatura en derecho y bueno, me siento junto con mi equipo y construimos un plan académico, planes y programas de estudios académicos en el derecho, y a la par de esa también creamos otra licenciatura que es diseño de imagen pública, en donde se aplican todos los conocimientos que yo obtuve en la parte político-electoral con otras materias como psicología, administración, todo lo que tiene que ver con informática, etcétera, y hacemos una nueva licenciatura. Y bueno, a partir de ahí me involucro más en la parte académica y bueno, me convierto en la directora general de esta universidad y en estos momentos, pues tenemos muchas actividades académicas y diplomados internacionales, cursos internacionales que me da mucho gusto comentarles. Ha venido a fortalecer a nuestra institución académica en Zacatecas y además le ha venido a dar una proyección importante a nivel internacional. No, nos conocimos en 2022, 2000, sí, 2022 fue, ¿no? Ya no me, sí, me parece que sí. Fue en el 2023. 2020, en el 2022 o principios del 23 que nos conocimos. Sí, 2023 acordamos, gracias a que nos presentó una alumna en común, acordamos un convenio entre Reconciliar y la Universidad Humanista Víctor Frank. Y ese acuerdo que se selló con, ¿cómo se llama eso tan rico que comemos siempre que vamos al restaurante precioso de Zacatecas? Un chamorro. Mucho En el amor. medio de un chamorro que estábamos compartiendo con María de la Luz, acordamos en ese almuerzo esta, esta colaboración mutua. Yo venía de unos cuantos años de inicio de esta filosofía jurídico-sistémica que creé en 2001 y que pasó por el nombre de derecho sistémico y que actualmente se llama resolución sistémica de conflictos, porque hemos incorporado mucho más que la filosofía para la vida de Bert Hellinger. Hay otros autores sistémicos y lo que hemos logrado es una interrelación entre todos los temas. Cuando le conté el proyecto a María de la Luz, lo primero que me dijo es, tienes que hacerlo con la universidad aquí en Zacatecas y no hablamos en ningún momento de dinero las dos. Hablábamos solamente de los programas y de cómo iba a ser y cómo lo íbamos a mostrar al mundo, porque esto es absolutamente online, aunque una o dos veces al año yo viajo a México y tenemos reuniones, pero las personas de otros países lo pueden hacer tranquilamente online. Así que lanzamos con la velocidad que saben y ya han visto que caracteriza a María de la Luz, porque siempre hay que seguirla, ¿no? Porque no es sencillo, hay que seguirla porque va muy rápido. Yo volví a Buenos Aires y ella ya había armado el programa, la difusión, cómo se iba a hacer, puso la fecha. Así que yo me sentí sumamente apoyada por María de la Luz en este emprendimiento, que creo que es el primero de muchos, donde ella vio esa visión que teníamos desde Argentina con el tema del derecho y rápidamente lo incorporó. Y lo más interesante es que es una mujer muy humilde porque ella también se postuló como alumna en ese entrenamiento y no faltó a una sola de las clases. Así que bueno, ya tuvimos el primer diplomado que se concretó con éxito y ahora vamos a empezar el segundo que comienza en abril de este año 2024. ¿Y qué te ha parecido esta mirada sistémica al derecho? Porque vos tenés tu especialización y sabés de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de derecho es un mundo el derecho porque abarca muchas cosas. ¿Qué te ha parecido esta mirada? Bueno, decirte, Cristina, que efectivamente tuve el honor de conocerte y inmediatamente tuvimos una buena dinámica entre las dos porque creo que coincidimos en algo fundamental. Tenemos que compartir lo que nosotros sabemos, lo que conocemos
y tenemos que lograr que cada vez más personas puedan resolver sus problemáticas y que puedan alcanzar la felicidad y sobre todo que puedan alcanzar pues el respeto pleno a su dignidad. Y este tipo de esfuerzos académicos al final del camino en eso se traducen. Son, en este caso, empezaremos la segunda edición del Diplomado Internacional en Resolución Sistémica de Conflictos. La empezaremos el 13 de abril, 100% en línea, con el objetivo fundamental de lograr que cada vez más personas puedan profundizar en su desarrollo personal o que también especialistas en derecho puedan comprender y actualizar una serie de conocimientos para el acompañamiento de otras personas para que puedan resolver sus conflictos. ¿Qué me ha parecido? Me ha parecido extraordinario esta mezcla de conocimientos que permiten el resolver asuntos, sobre todo de carácter jurídico, de manera más inmediata y sobre todo de fondo. Y cuando a mí me preguntan, oye, este diplomado en resolución sistémica de conflictos, ¿cómo puede ayudar a los abogados? ¿Cómo puede ayudar a los ministerios públicos o fiscales? ¿Cómo puede ayudar a los jueces, a los defensores públicos o privados? Yo les señalo de muchas maneras, porque tú ya tienes los conocimientos jurídicos, pero es necesario incorporar otros saberes, otros conocimientos de otras disciplinas para que a partir de la mezcla de estos o la conjunción de estos conocimientos, el asunto jurídico pueda resolverse de manera inmediata y con ello ayudar al cliente, ayudar a nuestro solicitante y generar armonía, generar tranquilidad y generar paz social. Algo de lo que es urgente en Zacatecas y en México es paz social. Tenemos un clima muy complejo de inseguridad, de violencia, de criminalidad, y esto se traduce en muchos conflictos jurídicos intrafamiliares, conflictos jurídicos sucesorios, conflictos jurídicos institucionales, civiles, penales. Y entonces, si solo nos circunscribimos a lo que dice la ley de manera literal, bueno, pues no estamos atendiendo la parte humana de los participantes en el conflicto y tenemos la obligación como defensor público, como fiscal, como juez o como abogado postulante de atender estos asuntos de manera integral y de realmente darles acompañamiento jurídico, pero un acompañamiento de manera sistémica o integral para que resuelva su asunto y que trascienda pues a la solución del problema personal, del problema familiar y del problema social. Entonces, a mí me ha parecido extraordinario porque muchos estudiosos del derecho solamente ven los asuntos de manera más cuadrada, lo digo con mucho respeto, a lo que señale la ley, el texto normativo de manera literal, pero la sociedad y el ser humano no es solo eso. El ser humano, las personas, somos mucho más. Tenemos sentimientos, tenemos proyectos, tenemos visiones y tenemos también relación con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con muchas personas que se inmiscuyen en los procesos jurídicos. Tenemos que atenderlos de manera integral. Y además tenemos una historia y esa historia muchas veces está repitiéndose en la vida de las personas en lugar de generar paz, generando caos, porque las personas no comprenden de dónde viene la raíz del conflicto. Entonces, a través de este diplomado estamos avanzando mucho en esos conceptos y bueno, quiero contarte y contarles a todos que ya entregué mi sexto libro, que lo vamos con un poco de suerte a tener para este diplomado disponible. Así que yo te agradezco muchísimo, María de la Luz, me quedaría toda la tarde conversando. Bueno, lo hago cuando estoy en Zacatecas, ¿no? Que conversamos mucho. Me encanta escuchar de una mujer joven la trayectoria tan potente y tan firme que ha tenido. Y quiero decirte, sumamente agradecida de la hospitalidad de Zacatecas y la tuya y de la gente que te rodea. Así que te doy las gracias, espero vernos pronto. Y bueno, la próxima va a ser en mayo en Zacatecas, pero luego en septiembre tú vienes a Buenos Aires. Así que vamos a compartir con nuestros amigos mutuos todos tus conocimientos. Muchísimas gracias y un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Cristina. Gracias
a todos los que nos siguen y pues seguirles invitando a que participen en nuestro Diplomado Internacional de Resolución Sistémica de Conflictos. La segunda edición inicia el 13 de abril. Tenemos ya los espacios listos para que se inscriban, inscripciones abiertas. Entonces, pues visítenos en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Lo más importante es que queremos ser un mecanismo para que las personas puedan resolver sus conflictos, sean personales, sean jurídicos, sean organizacionales, institucionales, de cualquier naturaleza. Es mejor vivir en paz, en tranquilidad, que vivir en conflicto. Así es. Muchísimas gracias, muy Hasta amable. luego. Hasta pronto.